Bien, estamos en este segundo bloque. Bueno, a ver, este tema de los notarios y las famosas patentes que se entregan y que dependen directamente del ejecutivo de cada estado, siempre ha sido cuestionados. Yo recuerdo que inclusive al cambio del mandato en Quintana Roo, el hoy gobernador saliente, Carlos Joaquín, retiró la entrega precisamente de estas patentes a varios notarios que habían sido privilegiados por su antecesor y que todos eran parte de un equipo muy cercano al gobernador que culminaba y que, bueno, pues se veían privilegiados por pues, la decisión directamente gubernamental. Es el caso ahora, a pocos días de culminar la administración de Francisco García Cabeza de Vaca. Resulta que Manuel Sáenz Martínez, quien ostentó la oficina o la jefatura de la oficina del gobernador hasta octubre de 2019, ya es notario. Te escuchamos, Amador. Y bueno, Teo, para no alejarnos todavía un poquito más de estas cuestiones, pues bueno, fíjate, a 24 días de que concluya el mandato del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues bueno, entrega una notaría pública a Víctor Manuel Sáenz Martínez, quien fuera hasta el 15 de octubre de 2019 jefe de la oficina del gobernador. Así consta en la edición del 6 de septiembre pasado del periódico oficial del Estado. La publicación precisa que al resolver la solicitud de Sáenz Martínez y comprobarse que cumplió con todos los requisitos establecidos de la ley notarial, se les pide la patente de aspirante al cargo de notaría pública 1517. La publicación en el periódico oficial del Estado servirá de conocimiento a las autoridades competentes en el área de la materia, independientemente de la notificación que se pueda realizar por cualquier otro medio, añade. Aunque la aprobación ocurrió desde el 10 de noviembre del 2021, fue hasta este 6 de septiembre cuando fue publicado en el periódico oficial del Estado. Pues bueno, Teo, hay estos movimientos que se siguen dando, favoritismo, eh, tráfico de influencias, no sé, Teo, cómo podemos manejarlo, pero bueno, ya en los últimos días esta polémica que sigue dando el gobierno de Tamaulipas con con esta entrega de notarías, y bueno, vamos a ver cómo les va a estos notarios entrando este nuevo gobierno y las administraciones en su lugar de origen. Bien, y bueno, lo dicho, le comentaba yo, ¿no? Que no se requiere ser experto en materia jurídica para saber cuál era el siguiente paso sobre la sentencia del Tribunal, el Tribunal Electoral de Tamaulipas en razón de la comisión permanente. La primera etapa, pues era un amparo que obviamente está basado por una invasión o por romper, esto es bien importante el asunto, romper la, ¿cómo le puedo decir? Invasión constitucional. Yo creo que ese es el término que se puede comentar. Pero vamos a escucharte, Amador, y continuamos aquí con el análisis. Bueno, y regresamos, Teo, con estas cuestiones judiciales, sentencias. Suspende Poder Judicial sentencia del Trietam contra Congreso. El Poder Judicial de Tamaulipas emitió una suspensión sobre la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el pasado 29 de agosto y donde le daba la razón a los diputados de Morena para que se instalara la diputación permanente.
todo regresó al punto donde se comienza y se mantiene la Diputación Permanente que encabeza Félix Fernando García Aguiar. Con esta suspensión que emite el Poder Judicial del Estado a través del expediente 1-2022 relativo a la controversia constitucional, se ordenó que la Diputación Permanente que encabeza el diputado Félix Fernando García Aguiar se mantenga en funciones hasta que avance este procedimiento. Cabe señalar que a las 11:12 del día de ayer, el Poder Legislativo fue notificado por parte del Poder Judicial de Tamaulipas. La controversia en contra del TIETAM fue interpuesta por Claudia Tavares Hernández y César Fernández García González, síndicos primero y segundo del Ayuntamiento de El Mante, en contra del Tribunal Electoral. Los síndicos solicitaron la intervención del Poder Judicial del Estado para resolver la solicitud de suspensión a través de la controversia constitucional local respecto a la sentencia del 29 de agosto del 2022, dictada por el Pleno de dicho tribunal dentro de los expedientes de RDC 34 y su acumulado de TRDC 35 diagonal 2022. La suspensión de la sentencia del TETAM y que emite un magistrado instructor del Tribunal Constitucional. Prácticamente se regresa al punto donde todo comenzó, con la designación de la Diputación Permanente del pasado 30 de junio, y con ello se mantendrán todos los acuerdos aprobados antes y posterior a la instalación de este órgano legislativo que encabeza el diputado García Aguiar. Y bueno, Teo, polémico todo esto que se está dando. Todavía hay muchos recovecos legales a los que se pueden cualquiera de las dos partes pegar, pero bueno, el día de ayer muy movido todas estas cuestiones, y bueno, vamos a ver el día de hoy cómo se mueve, cómo se empieza a generar estas cuestiones pues en las altas esferas, ¿no? Ayer lo de Américo y ahora lo del Congreso. Yo creo que no hay que descartar ninguno de los dos grupos, y esto a la vez nos va a generar, no sé, Teo, ya 24 o 23 días para que llegue el posicionamiento del gobernador. Quiero pensar o quiero ver cómo el gobernador entregaría a la banda el nuevo gobernador. Si no se da esto, bueno, muy interesante, ya muy cerca de la transición de gobernadores del Tamaulipas. Sí, es muy difícil, por supuesto, que Francisco Cabeza de Vaca acuda a la ceremonia de transición. Ya no es un requisito, ya en muchas partes de la República Mexicana la fiesta ya es solamente para el que arriba, y el otro simple y sencillamente pues ve, yo creo que por la televisión, o ya mejor se separa de todos los espacios, digamos, oficiales. Pero a ver, al romperse el orden constitucional, y yo creo que esa es la parte fundamental de que se le haya otorgado un amparo a los diputados del Partido Acción Nacional, se otorga una suspensión de cumplimiento precisamente de los efectos de esta sentencia del Tribunal Electoral, porque la orden inclusive hablaba de una reintegración, o sea, o de otra integración de la Diputación Permanente, es decir, vulnerando un acto soberano del Poder Legislativo. A ver, lo importante es que al momento de otorgar este amparo, quedan vigentes al mismo tiempo todos los acuerdos o los dictámenes aprobados.
en la famosa sesión aquella del 30 de junio, que se trabajó en la madrugada. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que la materia judicial de amparo, o la materia de amparo, cuida precisamente los excesos en los actos de autoridad, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, el TRIELTAM, y protege, en este caso, a los diputados de Acción Nacional que consideran que es un asunto de invasión de esferas, de competencias. Morena comparte precisamente que se está rompiendo el orden constitucional al intervenir el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Es que aquí ese es el asunto. ¿En dónde se rompe el orden constitucional? ¿Con la participación del Tribunal Electoral o con la puesta en orden del Supremo Tribunal, que yo creo que sí es competencia? El amparo es competencia de este tribunal. Esto va a llegar muy alto. No hay quién caería en desacato. Aquí yo me pongo a pensarle, si Morena invade la esfera de este amparo, lo quiere ignorar, o los diputados panistas que hoy encuentran esta figura jurídica de protección, que existe, por supuesto, en la ley, porque ya dictaminó un desacato el Tribunal Electoral. Creo que esto va a ser bien interesante. Desafortunadamente, creo que se confunde de una manera muy irrespetuosa a la sociedad general, a quienes pues, han definido con su voto un destino, un andar del poder legislativo, y con argucias jurídicas se busca darle la vuelta a la esfera constitucional. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Por lo pronto, las cosas quedan como estaban hasta aquella votación de la madrugada, y no hay manera que los morenistas en este instante puedan discutir de otra manera. Se va al fondo, se va seguramente a buscar la suspensión definitiva para que ésta quede firme y pueda transitarse seguramente a la instancia superior, que sería ya un colegiado, o en su caso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todo eso sí, en la materia constitucional. Y en su momento demostrar si el orden constitucional lo rompió el Tribunal Electoral primero al haber aceptado o de haberle dado entrada a la queja o a la impugnación de Morena, y al ver aceptado y además resuelto sin tener facultades. O se verifica que en efecto el Tribunal Electoral puede interferir en decisiones que corresponden al poder legislativo, en razón de que son diputados en funciones, y que argumentar el haber roto el derecho de quien votó por estas personas, híjole, me parecería no solamente un exceso, una aberración jurídica, una aberración constitucional. Pero vamos a darle tiempo al tiempo a estos temas que, por supuesto, recaen en las esferas más interesantes de los estudios jurídicos. Nos aburren a veces, pero pues es la única forma de poner orden, ¿no? ¿Cómo está el clima? Eso es bien importante. Matamoros estará nubladón, con 20% de sensación en humedad, 33 a 24. Reynosa también con 20%, nublado, 34 a 24. Nuevo Laredo, 35 a 23 con el 10% de la sensación de humedad. San Fernando, 35 a 23. En Soto La Marina, muy a gusto, 33-23. En Victoria, 33-22. En donde se presentarían tormentas eléctricas y algunas precipitaciones sería en Soto La Marina, en Gómez Farías y en Aldama. Victoria, la capital, que ha estado golpeada durísimo por el agua, en 33 a 22, pero al parecer no caerá ningún chubasco. Y Tampico,
que tuvo también o estuvo pasada por agua. Las inundaciones han estado subiendo, pero bastante en Tampico. Al parecer, hoy, por lo menos hoy, estará tranquilo en tema de agua. Esperemos que así sea, porque en serio que cómo ha golpeado el temporal en varias regiones de Tamaulipas. Vamos al bloque comercial, retornamos.